Como les decía, estas dos lesiones de tallo verde y torus hebilla son aquellas que nos podrían estar, bueno, ser sugestivas de aquellos pacientes a los cuales les pueden estar haciendo maltrato. Sin embargo, es importante por eso hacer una adecuada historia clínica y un interrogatorio adecuado. Dentro del tratamiento como tal y en todas las fracturas vamos a tener que va a haber una inmovilización, lo cual va a ayudar a reducir la fractura para evitar riesgos de sangrado y a restaurar el flujo sanguíneo hacia el hueso, las articulaciones y todo lo que dependa de ella, ¿no? Y como tratamiento también podría ser la colocación de una férula, ya sea simple o de tracción. ¿Puedo dar la siguiente? Ahora vamos a hablar de lo que es el maltrato infantil. El maltrato infantil se define como la lesión intencional que reciba en un niño de parte de sus padres o conocidos. Dentro de las principales causas que tenemos de mortalidad de niños son el homicidio, el cual, como les comentaba, es la principal causa de muerte intencional en el primer año de vida. Por lo que se debe hacer una adecuada evaluación cuidadosa. Es crucial para evitar la muerte y prevenir la muerte de niños menores de 2 años. Como tal, vamos a tener que, bueno, aquí el ATLS menciona cuándo podríamos sospechar de que existe maltrato infantil. Dentro de esto nos habla de que si existe una discrepancia entre el historial y el grado de la lesión física, si ha transcurrido un intervalo prolongado entre la lesión y el arribo para la atención médica, cuando el historial incluye traumas repetidos atendidos en el mismo o distintos departamentos de urgencias, cuando el historial de lesiones cambia entre los padres u otro cuidador, la historia de la lesión. Si hay un historial de búsqueda de distintos hospitales o médicos, cuando los padres responden de manera inadecuada o no cumplen con el consejo médico y el mecanismo de lesión es inverosímil en función a la etapa del desarrollo del niño. En esto, en la etapa del niño, aquí les pongo una tabla para que la puedan checar más adelante con calma y habla de los hitos y de acuerdo a la etapa del crecimiento en el que se encuentra, los diferentes tipos de mecanismos bueno, habilidades en las que el niño puede estar desempeñando. ¿Me puedes dar el siguiente? Dentro de los riesgos físicos vamos a encontrar principalmente lo que son moretones multicolores en diferentes etapas de curación, evidencia de lesiones previas frecuentes caracterizadas por cicatrices antiguas o fracturas curadas por radiografía, lesiones periorales, lesiones del área genital o perianal, fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años y vísceras internas rotas sin antecedentes de traumatismo contuso. ¿Me puedes dar la siguiente? Ahora, dentro de los otros hallazgos que podemos encontrar, podemos encontrar que existen múltiples hematomas subdurales, especialmente sin una fractura de cráneo fresca, hemorragia retiniana, lesiones extrañas como mordeduras, quemaduras de cigarrillos o marcas de cuerdas, quemaduras bien desenmascaradas de segundo y tercer grado, fracturas de cráneo o costillas en niños menores de 24 años de edad. Este, como prevención vamos a tener que, ¿le puedo dar hasta la siguiente? Por último, esto de la prevención, vamos a tener que hasta el 80% de los infantes podrían haberse evitado mediante la aplicación de estrategias sencillas en el hogar y en la comunidad. Y es importante por eso adecuar el ABCD de las prevenciones de las lesiones y analizar los datos sobre la lesión, crear colisiones locales, comunicar el problema, desarrollar actividades de prevención y evaluar las intervenciones son como las principales estrategias de prevención para el maltrato infantil. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar de lo que es el el trauma geriátrico y como tal tenemos que el trauma pediátrico va a ser un poco diferente y vamos a encontrar que esto es debido a que el envejecimiento como tal se va a caracterizar por un mecanismo de adaptación y hemostasia deteriorados que causan un aumento de la susceptibilidad de atención de la lesión, en los cuales, dentro de las principales características que van a tener un paciente de la mayor edad, van a ser principalmente lo que es
por su edad, lo que va a decir que, como les decía, va a estar en un estado homeostático deteriorado el género. Tenemos que de alguna forma el paciente masculino va a tener mayor tendencia a traumas y algunos factores ya preestablecidos, como podemos encontrar la cirrosis, la coagulopatía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, enfermedad isquémica del corazón y diabetes mellitus. Y bueno, tenemos que los pacientes con traumatismo geriátrico plantean un desafío único para los equipos de trauma debido a que los mecanismos de lesión pueden ser similares a los de la población joven. Sin embargo, estos van a incrementar su mortalidad y morbilidad de acuerdo a las lesiones, bueno, a las enfermedades establecidas. No, la siguiente. Bueno, como principales mecanismos de lesión vamos a encontrar lo que son las caídas, el cual va a aumentar el riesgo por la edad, por va a ser un mecanismo, va a ser el mecanismo más común de lesiones fatales. Este va a estar caracterizado por avanzada impedimento físico, antecedentes de caídas anteriores, medicamentos, demencia, marcha inestable, deficiencias visuales, cognitivas y neurológicas. Además de que también podría estar regulados por factores ambientales, como lo podría ser el tropezar con una alfombra suelta, iluminación deficiente, superficies resbalosas o desiguales, que van a hacer contribuir a que los pacientes de mayor edad pues terminen en una caída. Ahora, otra de las causas podrían ser el accidentes automovilísticos, los cuales van a ser, de alguna forma, van a estar ocasionados por un tiempo de reacción más lento, puntos ciegos más grandes al manejar, movilidad cervical limitada para mover el cuello, para ver si existe un carro o no, una disminución de la audición, además de deterioro cognitivo y además de que pueden sufrir ataques al corazón, disritmias o arritmias. ¿Le puedes dar al siguiente? Como último, entre los mecanismos de lesión vamos a tener que son las quemaduras y en las cuales va a haber una disminución de los tiempos de reacción, o sea, va a estar ocasionada por una disminución de los tiempos de reacción, problemas en la audición, visión e incapacidad para escapar de las estructuras en llamas. Entonces, es como lo principal por lo que se va a destacar esto. Y las heridas penetrantes, las cuales van a ser el reumatismo cerrado, va a ser el mecanismo principalmente por el cual se va a dar este tipo de heridas. Y tenemos que es dentro de es la cuarta causa de muerte más común durante pues esta etapa. Y va a ser la etapa, la muerte más traumática más frecuente. ¿Le puedes dar la señal? Bueno, ahora solo vamos a considerar que en los pacientes geriátricos, bueno, pues hay algunas consideraciones anatómicas y fisiológicas que son muy diferentes a, pues, a un adulto o a un niño. Recordemos que, pues, al ser un paciente, pues, de gran edad, pues, estos pueden llegar a presentar algunas alteraciones en cuanto, por ejemplo, la elasticidad de su piel, a algunas enfermedades preexistentes y también, pues, a la disminución de la reserva fisiológica. Por ejemplo, algunos pacientes pueden llegar a tener, no sé, prótesis dentales que pueden alterar, por ejemplo, la intubación u otras enfermedades existentes. Dentro de la primera revisión primaria, pues es la vía aérea y la respiración y la ventilación. Aquí tenemos que identificar, por ejemplo, algunos cambios como puede ser artríticos en la boca, la acroglosia, disminución de los reflejos defensivos, lo que yo les comentaba de las prótesis dentales, y pues eso tenemos que verlo, ¿no? Por ejemplo, el ATLS nos sugiere que aquel paciente que tenga una prótesis dental, pero que no interfiere en cuanto a la intubación, pues podemos asegurarlo. Tenemos otro cuadro donde también nos habla, por ejemplo, si un paciente tiene si fue escoliosis, o disminución de los reflejos de la tos, algunas consideraciones para el manejo. En cuanto a la circulación, bueno, pues aquí nada más tenemos que ver, por ejemplo, algunos pacientes ya ancianos, pues pueden llegar a tener hipertensión, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos considerando un monitoreo, pues esto nos puede, y podemos identificar al paciente como hipoperfundido, cuando en realidad pues solamente tiene, digamos que esté bien, ¿no? Está un paciente controlado con respecto a su hipertensión, pero tenemos algunos aspectos como, por ejemplo, la presión arterial sistólica, vamos a considerarla de 110 milímetros de mercurio para adultos mayores de 65 años. Y pues también algunas herramientas como la presión de venosa central, la ecocardiografía y la ecografía, importante para el paciente geriátrico. Con respecto a los cambios en la esfera neurológica, bueno, vamos a tener un déficit neurológico donde pues la dura madre se adhiere más al cráneo, lo que aumenta el riesgo de hematoma epidural asociado al trauma.
A alto riesgo a hemorragia intracraneal, la enfermedad arteriosclerótica contribuye a la lesión cerebral primaria o secundaria. La atrofia cerebral moderada puede permitir que la patología se presente con una evaluación neurológica normal, y enfermedad degenerativa de la columna vertebral va a tener que, pues, en contexto de fracturas y lesiones de médula espinal con caídas de baja energía, puede llegar a presentarse, como podemos ver, estas lesiones, aunque la energía implicada en el trauma no sea mucha. En el cuadro, pues tenemos los cambios fisiológicos en el envejecimiento y las consideraciones para el manejo, donde el uso de la TAC se pide sea racionalmente para identificar las lesiones craneoencefálicas o de la columna vertebral y asegurarse de revertir precozmente los anticoagulantes y o antiplaquetarios. Con respecto a la exposición y control ambiental, vamos a tener los cambios fisiológicos en el envejecimiento, como la pérdida de la grasa subcutánea, la elasticidad de la piel, cambios osteoarticulares, disminución de la densidad ósea, la deficiencia nutricional, donde pues vamos a considerarlo para el manejo como y se traduce en una evaluación rápida para liberar a los pacientes de la tabla espinal y collar cervical tan pronto como sea posible, proteger prominencias óseas cuando sea necesario y prevenir la hipotermia. Debido a estos cambios en la piel, pues hay un mayor riesgo de hipotermia y complicaciones para la inmovilidad. Con respecto a las lesiones específicas, son tres más comunes en geriatría, que son las fracturas costales, los traumatismos craneoencefálicos y las fracturas pélvicas. Es importante recalcar que el trauma ocupa la quinta causa de muerte en pacientes mayores de 65 años. Con respecto a las fracturas costales, bueno, la principal complicación es la neumonía, que es en un 30% de los casos. Recordando estos cambios fisiológicos, pues hay una osteoporosis severa, que es la pérdida de la densidad ósea, y bueno, puede ser pues desde una caída desde su piso de sustentación, desde su propia altura, o colisiones vehiculares. Las fracturas costales, bueno, el objetivo del tratamiento pues es un control de dolor y una higiene pulmonar, donde se deberán administrar los narcóticos cuando se tiene un ambiente de monitoreo estrecho, y vamos a tratar de evitar los efectos adversos debido a que son más susceptibles a la depresión respiratoria súbita y excitación psicomotriz. Con respecto al traumatismo craneoencefálico, el aumento de la mortalidad no guarda relación con el mecanismo de lesión, sino con la incapacidad para recuperarse. Son signos difíciles de distinguir de lesión cerebral y bueno, pues vamos a tener la excitación psicomotriz, la demencia, la depresión. Los pacientes que se someten a terapia con anticoagulantes y o antiplaquetarios aumentan la mortalidad durante un traumatismo craneoencefálico. Por lo tanto, pues la recomendación es revertirlos a la brevedad cuando sean usados. El manejo, pues el uso del ataque es importante, ya que a la atrofia cerebral persistente por los cambios propios de la edad, las demencias y accidentes cerebrales vasculares dificultan el diagnóstico clínico. Vamos a tener la reversión precoz mediante la administración de anticoagulantes, como el uso de concentrado de complejo protrombínico, CCP, plasma y vitamina K. Las fracturas pélvicas, la principal causa es por caídas desde el piso de sustentación de su propia altura. En pacientes con 60 años o más, pues la preexistente osteoporosis favorece esta lesión, y los pacientes con fractura pélvica tienen una necesidad más alta de transfusiones por hemorragia, es decir, son más profusas, una estadía más prolongada en hospitales y cambios en su estilo de vida. Bueno, ya por último hay que tener en cuenta que tenemos la parte de las circunstancias especiales. En este caso, tener en cuenta que los pacientes de la tercera edad generalmente toman diferentes medicamentos, y tenerlos en cuenta para plantear los problemas que se pueden presentar y poder corregirlos. En este caso, que tomen terapia anticoagulante, terapia antiplaquetaria y también el uso de inhibidores directos de la trombina, al igual como betabloqueadores. Recordemos que son muy comunes en la enfermedad coronaria o en la hipertensión, y que son pacientes que son polisfarmacias que regularmente usan. Otra parte súper importante es que la mayoría del trauma es dedicado sobre el maltrato en el adulto mayor. Es una de las principales causas de trauma en un 30%, y esto lo podemos clasificar de acuerdo a 6 tipos. El primero es el más importante y el más relevante, que es el maltrato físico en un 14%. Después viene el maltrato sexual, la negligencia, el maltrato psicológico, la explotación financiera y física y la violación de los derechos.
Sin embargo, es súper más importante tener en cuenta diferentes hallazgos físicos que podemos tener referente al maltrato físico. En este caso pueden ser contusiones que pueden afectar las áreas internas tanto de los brazos, las partes internas de los muslos, las palmas, las plantas, etcétera. Contusiones que pueden ser múltiples y agrupadas, también equimosis periorbital, que puede tener lesiones orales, patrón de alopecia, lesiones por presión, fracturas que involucran cadera o heridas en diferentes estados de evolución. Estos son algunos de los hallazgos que nos pueden indicar un poco sobre el paciente si está sufriendo maltrato al adulto mayor. Sin embargo, también incluso la parte de la higiene, en cómo vienen vestidos y la suciedad, pues también nos puede estar indicado que el paciente está siendo maltratado de alguna otra manera. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.